Hola a todos, muchas gracias por su asistencia. El día de hoy vamos a hablar de SQL Azure y sobre todo un tema que es supremamente interesante, que es todo el proceso de sincronización con otras bases de datos. Yo la verdad es que creo que estamos todos como ingenieros de sistemas y de tecnología viviendo realmente un paradigma muy interesante. Realmente esto está replanteando la manera como se diseñan, se piensan, se soportan los sistemas de información gracias a estas nuevas plataformas de Azure. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en esta sesión? Simplemente la idea es informar y sobre todo, como estos son estrategias tan nuevas, solicitarles mucha retroalimentación para que ustedes manejen los temas de capacitación, que manejen los temas de pruebas de conceptos sin ningún problema. Entonces, la idea es básicamente que tengamos mucha retroalimentación y entre toda la comunidad que está alrededor del desarrollo de software creemos y fortalezcamos este tipo de plataformas e iniciativas. Vamos a ver diferentes escenarios, sobre todo de arquitectura para la aplicación de mezclas entre SQL Azure y aplicaciones que ya tengamos nosotros desarrolladas en nuestro entorno corporativo. La agenda es básica, simplemente yo voy a hacer una descripción durante la primera media hora de la charla de todos los posibles escenarios que existen, cómo se puede hacer, qué hay hoy en la tecnología para que los podamos implementar y al final vamos a hacer un tutorial práctico de cómo se pueden hacer este tipo de implementaciones. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es SQL Azure Data Synchronization? Partamos del primer hecho. Yo no podría llegar hoy a mi empresa o a donde alguno de mis clientes y decirle, tomen toda la información que tienen en sus bases de datos, tomen toda la información que tienen en la corporación y movámosla de una vez hacia la nube. Realmente ese es un escenario que solo aplica para muy pocos casos. En general, lo que pensamos que va a pasar hacia el futuro es que vamos a empezar a hacer una serie de aplicaciones que apalanquen su infraestructura y su arquitectura sobre las nuevas posibilidades de la nube, pero que en muchos casos nosotros tengamos que utilizar o sincronizar o consumir data que tengamos en nuestro data center corporativo. Entonces, basado en esto, Microsoft propone sobre esta plataforma en la nube colocar toda una infraestructura para lograr sincronización. Para los que me acompañan, que pertenecen al mundo de ingenieros de base de datos, de DBAs, que han trabajado con SQL mucho tiempo, aquí no estamos hablando de replicación, o sea, no estamos hablando de la replicación como la conocemos en el corazón de SQL Server, que es replicación transaccional, merge, o hacer snapshots o ese tipo de cosas. No, aquí estamos hablando de sincronización, que está más atado al Synchronization Framework para las personas que hemos desarrollado aplicaciones con este Synchronization Framework, que me permite hacer un proceso de sincronización de datos tipo agenda, donde yo lo que hago es que tengo dos fuentes de información, las combino y tengo que aplicar algunos algoritmos para el manejo de conflictos de datos o conflictos en un registro en especial. Entonces, básicamente, el otro tema que es importante es que SQL Azure tiene una plataforma que está orientado a usuario final, que es la que vamos a ver dentro del demo, que es una plataforma en la cual cualquier persona simplemente escoge qué datos, qué tablas quiere y las va a sincronizar. Sin embargo, yo también tengo el Synchronization Framework, que es una plataforma de desarrollo que, como vamos a ver ahorita, ya estamos en una versión 4 que se acaba de lanzar, y con esta plataforma de desarrollo entonces puedo, a través de Visual Studio, hacer aplicaciones, hacer componentes que me permitan hacer replicación hacia aplicaciones que están offline. O puedo utilizar proveedores de base de datos o proveedores de archivos. Entonces, en un momento determinado podemos usar SQL Compact Edition o SQL Express como el motor para sincronizar entre dos fuentes de datos. Y tengo unos helpers que me proveen ayuda para unificar metadatas cuando tenemos sincronización de tipo
de tipo no estructurado, o sea, que no son necesariamente tablas, sino que estoy sincronizando otro tipo de fuentes de datos, ¿ok? Listo, entonces es, digamos, que la plataforma con la que hoy contamos para hacer este tipo de implementaciones. ¿Cuál es el componente del framework? Pues básicamente la idea es que yo efectivamente tengo dos almacenamientos de información. Vuelve y juega, vamos a romper el paradigma, no necesariamente son bases de datos. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, saben que con Windows 7 o con Windows Server 2008 yo puedo tener como fuente de datos temas tan, digamos que tan heterogéneos como el registro de la máquina o una carpeta de datos, la cual incluso puede ser sincronizada o participar directamente en una transacción. Entonces, efectivamente, no solamente son bases de datos, o sea, son repositorios de datos. Y yo entonces tengo tres componentes, que es la parte de la aplicación, que es el que me permite hacer toda la parte de configuración, que la vamos a ver allí en el demo. Y tengo el orquestador, que se basa en una serie de marcas que me permiten identificar los cambios y conectar dos proveedores de sincronización, que son los que efectivamente van a hacer la interacción de la metadata, y un runtime para poder hacer o tomar la información, ya sea de forma programada o a través de schedules o agentes de eventos que lanzan los procesos de sincronización. Entonces, básicamente yo puedo tener escenarios como estamos mostrando en la diapositiva, donde uno de los proveedores puede ser un SQL Compact Edition, que funciona en un Mobile 6.5 o en un Windows Mobile 7 o en otro tipo de aplicaciones en las cuales yo puedo tener eso. Y del otro lado, entonces yo puedo tener una base de datos en la nube con SQL Server y un Azure Provider, que no es exactamente el mismo de SQL Server común y corriente. Entonces, básicamente, basado en esto, yo puedo tener escenarios supremamente interesantes que me abren una cantidad de posibilidades increíbles. Por ejemplo, la posibilidad de tener información en mi centro de datos corporativo y hacer sincronización con una base de datos que esté en la nube. Puede ser por un simple tema de respaldo o simplemente para compartir información con otra de las oficinas de mi propia empresa en otro lugar del mundo, sin tener que yo poner la infraestructura de red, sino utilizando SQL Azure como un pivot para tener los datos en la nube y poderlos bajar a diferentes empresas de mi organización. El otro escenario es tener sincronización dentro de la propia nube. Entonces, un escenario es que yo tenga, por ejemplo, oficinas en 3, 4 ciudades del país o incluso a nivel mundial, contrato con Microsoft colocación de mis datos en diferentes servidores a nivel mundial y coloco un sistema que sincronice los datos dentro de la nube en esa infraestructura. Y el otro tema es offline. Entonces yo ya puedo tener clientes móviles, puedo tener oficinas que no necesariamente sean de la empresa, sino de terceros. Y como lo muestra el dibujito, puedo tener otros tipos de dispositivos como un iPhone, mientras que, como vamos a ver ahorita, soporte un protocolo que se llama Open Data. Entonces, esto nos abre muchas posibilidades. Imagínense yo tener una fuerza de ventas repartidas por todo el país o repartidas por todo el mundo, que desde sus estaciones móviles o desde sus dispositivos sincronicen con la nube y yo pueda recoger todos esos datos en una única sincronización hacia mi ambiente corporativo. Entonces aquí lo que tenemos son cosas muy interesantes. Entonces miremos la primera parte, cómo se haría desde el centro de datos hacia la nube. Entonces los escenarios pues son bien interesantes porque yo soy el que diseño la topología y yo soy el que en un momento determinado no tengo que sincronizar toda la base de datos. Yo puedo sincronizar solo algunas tablas de la base de datos y esa sincronización, como lo vamos a ver en el demo, incluye el hecho de, por ejemplo, sincronizar los esquemas. O sea, si yo hago cambios en las tablas, en los campos, desde mi corporación, estos esquemas van a ser automáticamente replicados hacia la nube. Entonces puedo hacer cosas como cargar datos de ida, hacer consolidaciones, o sea, por ejemplo, tener 3 o 4 oficinas. Por ejemplo, un escenario médico es un buen ejemplo. Uno tiene varios consultorios satélites al hospital y esos consultorios sincronizan en la nube y
esa única data que hay en la nube se baja y se sincroniza contra la parte corporativa. Puedo hacer pivot, como les dije, que es tener una organización, una oficina que manda a la nube y otra oficina que recoge la nube. Entonces, eso me está ahorrando todos los costos en infraestructura de datos, en infraestructura de canal. Y aparte de eso, pues efectivamente en el tema del uso del recurso, porque no siempre estoy usando ese tipo de recursos, entonces simplemente lo consumo y en este caso lo pagaría solamente cuando lo necesite y el resto no haría eso. Entonces, las topologías son infinitas y al ser infinitas, efectivamente me abren muchos escenarios para poder considerar arquitecturas dentro de mi aplicación. Entonces, actualmente, efectivamente, yo puedo tener modelos de sincronización incluso en 2 capas, utilizando directamente el puerto 1433. Y como se dan cuenta, lo puedo administrar desde mi propio centro de datos. Ahorita se dan cuenta que en el demo que yo hablo mi SQL Management y ahí estoy viendo mis bases de datos locales como mis bases de datos que tengo en la nube. Entonces, efectivamente, tengo muchísimas oportunidades. Y la idea es que van a venir nuevas versiones donde en este momento tenga agentes livianos que funcionen sobre protocolos que no necesariamente utilizan el puerto 1433, sino que utilicen mecanismos de sincronización sobre HTTP, lo cual, por ejemplo, me evitaría tener en mi centro de datos esquemas de seguridad o tener que abrir mi firewall para hacer ese tipo de sincronizaciones, sino que yo en un momento determinado puedo tener esquemas de seguridad muy bajos y lograr la sincronización que desea utilizando simplemente encriptación sobre el mensaje. Entonces, efectivamente, sobre ambos puntos yo voy a tener un servicio de sincronización para poder hacer este tipo de tareas. Entonces, ese es un tema realmente importante. ¿Qué debo hacer aquí? Bueno, aquí lo que yo puedo hacer es que puedo probar estas herramientas ya hoy en vivo y en directo y puedo desarrollar una aplicación para hacer la sincronización, la puedo hacer yo mismo, o puedo bajar el Synchronization Framework para SQL Azure, ¿no es cierto? Que lo puedo bajar en los 2 sitios web que están allí. Y lo que siempre les voy a decir en cada uno de estos temas es que Delphi juega, hasta ahora estamos construyendo esta plataforma, aunque en los últimos 2 años se ha madurado mucho. Lo que busca Microsoft es conocer qué es lo que ustedes necesitan y si realmente lo que les está dando es suficiente o necesitan más. Ustedes, las personas que han ido viendo la evolución se han dado cuenta que mes tras mes Microsoft pone cada vez más elementos sobre SQL Azure. Por ejemplo, hace poco yo puedo utilizar SQL Reports. O sea, qué cosa tan chévere esta que yo puedo, aparte de tener mis datos, puedo poder tener mis reportes. Y así la idea es ir incrementando lo que se puede hacer y siempre Microsoft les va a solicitar en estos procesos de pruebas que por favor estemos siempre dándoles feedback. El otro tema de sincronización es dentro de la propia nube. O sea, dentro de la propia nube es la posibilidad de tener los escenarios que les decía. O sea, tener escenarios donde, por ejemplo, no sé, tengo oficinas en toda Sudamérica, Bogotá, Caracas, Quito, Lima, Santiago, y en cada una de estas empresas, digamos que tienen su propia, les coloco su propia data en la nube, y efectivamente puedo tener datos, por ejemplo, no sé, los maestros de clientes, los maestros de productos, las listas de precios, que se estén sincronizando hacia cada una de estas bases de datos que hay en la nube, y cada una de esas oficinas estaría tomando información de allí. Pero originalmente necesito un proceso de sincronización entre las bases que tengo en la nube. Vuelve y juega, es totalmente en doble vía. Él solamente distribuye los cambios. O sea, si yo tengo en una tabla 100.000 registros, él no está sincronizando los 100.000 registros. Ahorita cuando vamos al tema nos vamos a dar cuenta que él marca y lleva un track de seguimiento de los registros que cambian. Entonces en eso tendría la sincronización es únicamente de lo que ha ido cambiando, y eso efectivamente entonces me da la posibilidad de tener
un bajo consumo de recursos de lo que se está manejando en el servidor. Entonces, básicamente, ¿qué es dentro de la misma nube? Es hacer sincronización de datos que están en el Windows Azure, dentro de las diferentes bases de datos que tiene SQL Azure, entre uno o diferentes centros de datos geográficos. O sea, cuando ustedes ya, los que no lo han hecho, cuando uno empieza a hacer la contratación de este tipo de servicios de SQL Azure, yo puedo decir que quiero estar en un centro de cómputo cercano geográficamente a mi ubicación. Yo puedo tener centros de cómputo en Estados Unidos, en Europa, en la India, en Hong Kong, en diferentes países, donde efectivamente yo puedo tener físicamente mi base de datos distribuida en centros geográficos en diferentes partes del mundo. Y efectivamente, pues, si a eso le complementamos que cuando ya tengo la posibilidad de hacerlo, entonces ya en ese momento eso está totalmente disponible y va a haber una serie de cambios y de mejoras en el primer semestre del 2011. Pero la verdad sí es que esto ya está muy maduro. Lo que va a cambiar más que todo van a ser en herramientas de control, en herramientas de administración, pero no en sí en el proceso de hacer la sincronización, porque esa parte ya está funcionando muy fácil, muy fácil. Y igual los desarrolladores podemos disparar de alguna manera triggers o eventos que disparen ciertos procesos de sincronización en un momento determinado. Hay un sitio web, por favor, SQL Azure Labs. Es un sitio web que hoy, y es con base en el que hice el demo, ya está funcionando, lo puedo bajar, lo puedo instalar en mi máquina y ahí hay una serie ya de escenarios y laboratorios listos para que yo pruebe y haga diferentes combinaciones de temas de sincronización dentro de la nube. Yo lo puedo instalar localmente o lo puedo usar directamente sobre los servidores de capacitación. Eso se puede descargar, es un muy bonito ejercicio y efectivamente al final también tiene unos cuestionarios para que ustedes den feedback sobre si efectivamente les pareció realmente fácil de usar o no fue fácil de usar, etcétera, etcétera, para que puedan trabajar en estos temas. Ok, listo. Y el otro escenario es todo lo que yo puedo hacer en un momento determinado en el formato offline. Aquí realmente tenemos muchas cosas interesantes porque básicamente, ¿cuál es la idea? Vamos a partir del primer hecho que si yo tengo un dispositivo móvil, hoy una de las cosas que más consume la energía de la batería es el propio dispositivo de red, ya sea el Wi-Fi o lo estoy haciendo por telefonía celular. Ese proceso no lo puedo mantener todo el momento en línea porque eso primero se consume la batería. En algunos países, especialmente los nuestros aquí en América Latina, el costo todavía de mantenerse uno en línea en todo momento es alto, el costo por transmisión de datos puede llegar a ser alto, entonces no necesariamente uno puede pensar que todos sus escenarios de movilidad son totalmente en línea. Entonces, básicamente, Microsoft hoy nos propone esta posibilidad de desarrollar clientes que pueden ser clientes de diferentes tipos y poder en un momento determinado estar sincronizando contra un storage remoto. Pero si ese storage remoto fuera mío, o sea, estuviera dentro de mi empresa, entonces yo ya tendría el otro problema que es poner toda una infraestructura de red y a partir de esa infraestructura de red hacer la disponibilidad del acceso a la gente, poner todo lo que se necesita para que se haga la sincronización, el suficiente ancho de banda y un ancho de banda que no se pueda tener disponible. Entonces, haciéndolo contra SQL Azure, tengo la posibilidad contra la red, contra la nube, perdón, de tener servidores en cualquier presencia en cualquier parte del mundo y aparte de eso con una disponibilidad muy alta y siendo unos recursos que no van a estar 100%
digamos que subutilizados mientras que se hace estos procesos de sincronización, sino que simplemente se van a consumir por petición y eso me va a reducir también los costos. Eso es un tema súper interesante. ¿Cómo puedo hacer en este momento la sincronización? Pues tengo SQL Server y SQL Server Compact Edition, inclusive SQL Express, o sea que para portátiles, para vendedores satélites, para pequeñas oficinas, etcétera, etcétera. Puedo hacer sincronización de mi Windows Phone 7 utilizando el Isolation Storage y otros storage que le tenga instalado al sistema operativo. Puedo utilizar Silverlight utilizando el Isolation Storage de Silverlight y otros storage que tengo allí. Puedo tener en un momento determinado un Windows Mobile con SQL Compact Edition y efectivamente en la versión 6.5, o sea que no necesariamente tengo que estar en un Windows Phone 7. Y puedo utilizar iPhone o cualquier otro cliente realmente que tenga cualquier otro tipo de storage. ¿Por qué? Porque parte de lo que soporta el protocolo, bueno, y para nuestros nuevos amigos de HTML5, que HTML5 también tiene algo muy parecido al Isolation Storage para hacer caché local, efectivamente también podría utilizar este tipo de clientes para hacer cualquier sincronización. ¿Cómo es posible? Porque se está usando un protocolo abierto, no se está usando un protocolo cerrado, se está utilizando un protocolo de servicios que se llama Open Data. Los invito a entrar a Wikipedia y efectivamente ver que es un protocolo totalmente abierto, apoyado por diferentes empresas del medio, que es el que me permite, por eso me permite sincronizar dispositivos que no necesariamente estén en el mundo de Microsoft, sino que soporten este tipo de protocolos en un momento determinado. ¿Ok? Y en un momento determinado yo puedo, utilizando el framework de sincronización, utilizar todos los criterios de valoración y de desarrollo que se necesitan en un momento determinado para hacer este tipo de sincronización hacia o desde la nube con mis servidores y no efectivamente directamente sobre los clientes. Entonces los clientes requieren unos mínimos procesos de almacenamiento y en un momento determinado también puedo hacer los desarrollos directamente utilizando APIs que están dentro del framework. Efectivamente, pues ya todos sabemos que una de las grandes ventajas que tiene Windows Phone 7 es que para los que sabemos o tenemos algún tipo ya de destreza a desarrollar aplicaciones con Silverlight, entonces esto nos da la posibilidad de combinar Silverlight con el Isolation Storage y desarrollar aplicaciones que funcionen perfectamente en Windows Phone 7, consumiendo todo lo que tiene el Windows Phone, o sea, toda la parte multitouch, toda la parte del uso de cámara, todo lo que de por sí encierra un dispositivo mobile como los que contienen Windows Phone 7, más lo que pueden hacer mis aplicaciones. Entonces, a lo que nos están invitando es a decirnos, oiga, usted puede hacer una aplicación que no necesariamente esté consumiendo Wi-Fi o que debe estar conectado, sino que podemos utilizar la memoria de estos aparatos utilizando LinkU y LinkU to Objects. Entonces yo puedo tener en mi proceso de mi desarrollo objetos de negocio almacenados en el storage del dispositivo y simplemente hago transacciones que son simples de grabar y puedo programar los rollback por grupos. Y esta sincronización se hace del caché controlado por Silverlight y directamente dentro del dispositivo con Open Data. Y de esa manera se hace la sincronización. Y utiliza proveedores de sincronización para otros sistemas de almacenamiento. O sea, no sé si en un momento determinado tenemos un dispositivo un poco más complejo que pueda llegar a tener otro tipo de manejo. Efectivamente, el API y el sistema operativo está abierto para utilizar otros proveedores de almacenamiento que no necesariamente sean los de Isolation Storage. Entonces, esto, imagínense, nos da una posibilidad muy grande porque nos permite explotar dispositivos de diferentes características
darle la posibilidad al usuario final de tener un trabajo offline, o sea, no necesariamente conectado a la red, y en un momento determinado, así esté en la mismísima Patagonia, así tenga acceso a Internet, entonces puede sincronizar sus datos contra un repositorio en SQL Azure y de esa manera asegurar que los datos quedaron totalmente salvados en ese proceso de sincronización que no se demora ni 5 minutos y puede seguir trabajando offline o poder recuperar nuevos datos que nosotros le hemos colocado en SQL Azure sobre la nube. Entonces, pues vamos entonces a ver el demo. Vamos aquí.
entonces, listo. Vamos a hablar un poquito de otros componentes que están allí. Y es el protocolo que se está usando, que es Open Data, que es un protocolo básicamente que funciona sobre las plataformas web. Los desarrolladores pueden fácilmente utilizarlo. Básicamente es consumir un servicio realmente lo que se está haciendo ahí. Entonces, yo lo puedo, digamos que manipular fácilmente a través del Synchronization Framework o SyncFX y él me hace casi todo el proceso. Yo lo único que tengo que colocar son las reglas de qué decisión tomar al momento de que exista algún conflicto entre los registros. La verdad se dice es que es un protocolo que está siendo adoptado casi por toda la industria y es por eso que al usar este protocolo puedo utilizar como cliente de la sincronización otros elementos como un iPhone, por ejemplo, para lograr este tipo de escenarios y de arquitecturas. ¿Ok? Bueno, en este momento ya digamos que hace poco tenemos
diario y se puede hacer al final de cada día, pero si yo, por ejemplo, estoy hablando de datos, no sé, bancarios, podría sí estar hablando de una hora. El tema de la arquitectura o digamos que la configuración de toda la topología de la sincronización, pues sí depende mucho de las implicaciones de los datos que en ese momento estemos utilizando. No sé si efectivamente con eso respondo tu pregunta, pero digamos que en general creo que esa es, digamos que la consideración que hay que tener en cuenta, la latencia que permite que estos datos estén fuera de sincronización. Incluso, por ejemplo, uno podría pensar que para ciertos negocios que simplemente bastan los cierres de fin de mes, pues solamente se necesita hacer sincronizaciones a final de mes. Y también depende de las tablas. Las tablas de precios a lo mejor se cambian cada 3 o 6 meses, mientras que a lo mejor el catálogo de productos en sí cambie más seguido. Entonces, efectivamente, eso todo depende del tipo de datos que hay. Como no estoy muy seguro hasta dónde me escucharon por el problema que tuvimos, si quiero que quede claro la, digamos que el mensaje de que ya efectivamente todo lo que les he dicho en la plataforma está lista, que hoy las personas que trabajan en temas de desarrollo, en este tipo de temas, en un momento determinado ya pueden bajar el framework de sincronización en la última versión, en la versión 4, y las que lo quieren hacer a través de plataforma, utilizando el MSDN, pueden tener una cuenta para hacer sus pruebas, y que lo único que va a venir realmente en el segundo o en el primer semestre del 2011 son simplemente ajustes y mejoras desde el tipo de vista funcional, pero no estamos hablando no estamos hablando, a ver, yo me explico, desde el punto de vista administrativo, de las herramientas administrativas, no estamos hablando ya del código. Ah, no. Ah, listo, otra vez volví.
Bueno, parece que Jaimil ya no puede ingresar nuevamente o tiene problemas con el audio. Entonces, las preguntas que tengan pueden generarlas en la parte superior, en Q&A, y él nos puede contestar de manera textual las dudas que hayan quedado con respecto al tema. Y de todos modos, gracias a todos por la atención